consultora para programas de transformación del transporte público en diferentes ciudades del país. Durante 7 años fue directora ejecutiva de la Cámara Sectorial de Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Sistema Megabús, DRT de Pereira, y asesora de la Secretaría de Movilidad de Medellín para el proyecto de transformación del transporte público y consolidación de su sistema integrado de transporte público. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Ingeniero Guillermo Calderón Regulera es el director general del sistema Metrobús. Cuenta con una maestría en ingeniería en procesos. Se ha desempeñado como director general de regulación y vigilancia ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, coordinador de proyectos en el Instituto Mexicano del Petróleo y coordinador de proyectos del Programa Universitario del Medio Ambiente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la licenciada Lidia Tobón Jaramillo, a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, licenciada. Transporte integrado, los BRT en toda Latinoamérica. Sin embargo, quienes siguen de cerca un poco los procesos latinoamericanos están viendo que nuestros sistemas, nuestros 6 sistemas en operación, nuestros 6 BRTs en operación actualmente, cada vez están en los medios de comunicación locales por los problemas y por la crisis que atraviesan. Sencillamente quiero venir a contar la experiencia, de alguna manera por solidaridad para que no cometamos los mismos errores que estamos cometiendo en Colombia. Podemos avanzar. Propongo una presentación muy concisa, muy dinámica, formada por 3 puntos. Un poco de contextualización de lo que son los BRTs en Colombia como política pública. Un poco contarles cuáles son los problemas que aquejan hoy a nuestros BRTs, qué sucede con los BRT en Colombia y las lecciones que trae Colombia para Latinoamérica sobre la crisis. Adelante. Muy bien. Pueden un poco el contexto o el punto de partida de lo que fue la política de los BRT en Colombia es un escenario muy común a todas las ciudades latinoamericanas. Posiblemente tenemos en Colombia una diferencia particular con el caso mexicano. Nosotros, nuestra realidad de las ciudades desde la perspectiva empresarial es la existencia de lo que llamamos nosotros un modelo afiliado. ¿Qué significa el modelo afiliado? Una empresa de transporte que se le ha permitido desde la institucionalidad funcionar como un intermediario entre el propietario o el inversionista quien compra los vehículos y el pasajero. Adelante, 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 adelante. Este modelo afiliador está conformado por una empresa que cuenta con la autorización que cobra por su uso, que casi es un intermediario, un propietario que es quien
partida de nuestros sistemas BRT. Sobreoferta, una alta accidentalidad, ineficiencia económica y operativa, un deterioro paulatino de la rentabilidad del negocio desde la perspectiva del transportista y en términos generales una baja calidad del servicio. Este esquema que nosotros hemos conocido como el modelo afiliado, pues fue de alguna manera el detonante de esta situación que ven ustedes en la fotografía, que es común a todas las ciudades latinoamericanas, que de alguna manera tuvo su punto de ruptura en el año 2000 cuando ingresó el sistema Transmilenio a Bogotá. Bogotá, que es una ciudad de 9 millones de habitantes, ve en Curitiba, en el ejemplo de Curitiba, en la posibilidad de introducir este sistema de buses rápidos, de tránsito rápido, con algunas innovaciones, entra en operaciones del sistema Transmilenio y se convierte en un referente para toda Latinoamérica de cómo, con una inversión menor a lo que podría ser un metro, podríamos introducir unos cambios sustanciales en la forma en que se opera el transporte público en las ciudades. Adelante. Adelante. Entonces, consecuencia del éxito del Transmilenio, digamos el éxito un poco prematuro, era una ciudad de 9 millones de habitantes, donde todos los intentos por modernizar a los empresarios de transporte y por fortalecer a las autoridades parecían infructuosos, parecían que no estaban trayendo los resultados esperados, y llega la implantación del sistema Transmilenio y casi que se convierte en un referente de lo que podría ser una solución de movilidad para todas las ciudades colombianas. Y ahí nacen los sistemas BRT como una política pública en las ciudades colombianas. De manera que casi que por decreto se estimó que la solución para toda ciudad colombiana que tuviera más de 600.000 habitantes sería la construcción de un sistema BRT. Y para la construcción de esa infraestructura se haría uso de un esquema de cofinanciación para las inversiones que requerían en infraestructura, donde el gobierno central aportaba una parte de los recursos necesarios y las ciudades aportaban otro tanto. Adelante. El esquema de cofinanciación suponía una participación en inversión pública destinada a la infraestructura básica del sistema y una inversión privada que, como ven ustedes en la gráfica, estaría orientada en principio a la provisión y operación de los buses, al recaudo y posteriormente, por una historia que ya les voy a contar y que casi es el detonante de la crisis que tenemos hoy, por directrices, por una directriz establecida por el Banco Mundial, que fue el organismo que hizo los préstamos al gobierno central en las ciudades para la construcción de la infraestructura. Había una clausulita en los contratos del Banco Mundial que exigía que se siguiera o se estableciera un principio de autosostenibilidad financiera, es decir, un principio de maximización de la inversión privada. Eso nos llevó a creer que con tarifa, con la inversión privada, podríamos llegar a también financiar la construcción de los patios, es decir, los depósitos de buses, los talleres, que podríamos asumir la reducción de la sobreoferta, o sea, la chatarrización, y que nos alcanzaría incluso para la construcción de algunos paraderos y terminales. En ese sentido, nuestros sistemas, después del Transmilenio, están construidos bajo este principio de autosostenibilidad financiera, donde la operación de los buses de recaudo, el mantenimiento de la infraestructura, el funcionamiento de la autoridad, o sea, del ente gestor que controla el servicio de transportes, también es financiado o es costeado por la tarifa, la absorción de la transformación empresarial, es decir, la reducción de la sobreoferta y algunos componentes de infraestructura son todos asumidos o son cargados a la tarifa. Adelante. Así lo que tenemos hoy en Colombia son 6 sistemas en operación. Ven en el centro a Transmilenio, que es el eje estructurador de esta política. Tenemos el Transmilenio en una ciudad de 9 millones de habitantes y tenemos la misma solución de movilidad para una ciudad mucho menos, como es el caso de Pereira, que es el segundo sistema en operación. Tenemos hoy en día 6 sistemas en operación, que son Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, y un sistema que está en construcción y en proceso de implementación, que es Cartagena, que está en este proceso hace cerca de 6 años y no ha podido llevarse a cabo. Adelante. ¿Qué sucede con los BRT en Colombia? Primer problema. Vamos a dividir esto en 3 problemas estructurales que tenemos hoy en Colombia. El primer problema es que la realidad es que nuestros sistemas BRT hoy en día tienen problemas operativos que afectan seriamente la calidad. Y les voy a hablar básicamente del problema de Transmilenio, porque los otros problemas, los problemas operativos de los otros sistemas se explican un poco en la crisis financiera. Adelante. ¿Qué pasa con Transmilenio?
proceso de Bogotá, creo que posiblemente han notado que el sistema Transmilenio se afecta por una movilización social, una paralización, un bloqueo de los carriles exclusivos en un ciclo generalmente de cada mes. Cada mes hay un problema de orden público en la ciudad de Bogotá relacionado con su sistema. Y podríamos dividirlo en dos problemas básicos. El primero es que los corredores y estaciones están completamente saturados. El sistema ha excedido su capacidad. Adelante. Para ponerles un ejemplo, hoy Transmilenio con 87 kilómetros de operación troncal está movilizando 1.900.000 pasajeros en el día. Eso es más o menos una cifra muy cercana a lo que moviliza el metro de una ciudad. Y su carga máxima en hora punta o en hora pico llega a 45.000 pasajeros hora sentido. Eso es mucho más de lo que podría movilizar un metro. Eso explica por qué el día a día de nuestros pasajeros, de los usuarios de Transmilenio, es lo que ven ustedes en la fotografía. Una tremenda congestión de acceso a las estaciones, un deterioro considerable de la calidad porque casi que es imposible acceder a las estaciones, acceder a los buses. Pero además hay un problema y es que el servicio, la programación, toda la operación tiene unas irregularidades muy altas, es decir, hay una frecuencia que es irregular, faltan buses permanentemente en hora pico, hay falta de servicio, entonces eso causa que los usuarios constantemente en las horas de la mañana decidan bloquear los carriles exclusivos para llamar un poco la atención de la autoridad y obtener un mejor servicio en el sistema. Esto podría estar muy asociado a la planeación de la operación. Se ha hecho por cuenta de este tema de los servicios expresos y los servicios corrientes, se ha hecho una planeación en los últimos años muy compleja. Para contarles, en 87 kilómetros de troncal hay 102 rutas, o sea, 87 kilómetros de troncal que tienen únicamente 6 orígenes y destinos. Y hay 102 rutas que pasan todas por la misma troncal. La única diferencia es el número de paradas, cuáles son expresas, cuáles son corrientes, que en este momento hay, de las 102 rutas hay 96 rutas expresas, digo expresas porque en realidad no hacen parada en los destinos, sino que van parando en estaciones seleccionadas, y eso hace que hoy en la planeación del sistema tenga 5.000 combinaciones posibles. Entonces eso lo que lleva a la realidad es que un pasajero ve pasar 3 buses desocupados y no encuentra para una ruta distinta a la que le sirve y no encuentra servicio para la que requiere el horario. Esto se ha propuesto hacer una reestructuración de la planeación, pero ha sido muy difícil encontrar una reacción positiva y propositiva por parte del ente gestor que realmente sea para nosotros. Adelante. El segundo problema, ya entrando a los otros sistemas, a los sistemas de las demás, de las otras 5 ciudades, pero de este tampoco se escapa Transmilenio, es que en realidad, a pesar de que existe ese principio, esa definición conceptual del Banco Mundial de la autosostenibilidad financiera, la realidad es que nuestros sistemas BRT no logran sostenerse con los ingresos recaudados por tarifa. Siguiente. Primero, ¿por qué razón? Primero, la primera realidad que tenemos en este problema es que los costos de operación que nosotros definimos como la tarifa técnica son mayores a los ingresos, es decir, lo que recaudamos por concepto de tarifa al usuario. Adelante. Aquí les traigo la situación, el comportamiento de la tarifa técnica y de tarifa al usuario de los 6 sistemas desde el inicio de su operación. Ustedes ven la tarifa técnica es la línea azul, ven que absolutamente todos los sistemas, la tarifa técnica ha estado siempre encima de la tarifa al usuario. Eso en términos muy aterrizados y como decimos en términos cristianos significa que nos está costando más operar los sistemas que lo que estamos recibiendo por ingresos. Siendo el caso menos grave que el de Bogotá, aun cuando esto representa un muy buen porcentaje de necesidad de subsidio, pero el caso más grave es el caso de Barranquilla, que lo ven ustedes en la parte superior, en la mitad, donde hay casi una diferencia de 1.000 pesos, es decir, casi 50 centavos de dólar entre la tarifa técnica y la tarifa del usuario. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Preguntarán ustedes. Pues aquí estamos pagando los platos rotos del principio de autosostenibilidad financiera. Primero, fuimos demasiado optimistas, creímos inocentemente que la tarifa, que lo que pagaba el usuario daba para todo, y empezamos a cargar costos no asociados a la operación de transporte a la tarifa. Por ejemplo, 4 de los 6 sistemas tienen un porcentaje de la tarifa destinado a la construcción de patios, o sea,
y los talleres. Tenemos infraestructura también cargada de la tarifa. Tenemos algo que es absurdo, que es el funcionamiento del ente gestor, es decir, de la tarifa sale la burocracia que se requiere para controlar y planear la operación del sistema, y además la operación del recaudo, que algo que llamamos nosotros colombianadas, es un costo bastante alto en relación con otros sistemas comparados. Adelante. Aquí les traigo un cuadro, por ejemplo, de lo que sucede, sin contar además en los costos de administración financiera. Estos son los 5 rubros de costos no transporte que se cargan a la tarifa hoy en los sistemas colombianos. Encontramos que la administración financiera, lo que es el administrador fiduciario, se le carga entre el 0.2 y el 1% de la tarifa, que el ente gestor, es decir, la autoridad que está encargada de la planeación, se lleva entre el 3% y el 12% de la tarifa, que el recaudador se lleva entre el 9% y el 13%, que para chatarrización, es decir, para reducción de sobreoferta, estamos destinando entre el 3 y el 8.3%, y en infraestructura, es decir, construcción de estaciones, de patios, talleres, en fin, estamos destinando entre el 6 y el 11.7%. Estos son los rangos entre todos los 6 sistemas en operación. El rango más alto, o el porcentaje más alto, corresponde al último sistema de implementación, que es Bucaramanga, es decir, que fuimos optimizando y siendo cada vez más optimistas en la flexibilidad que da esa tarifa, y fuimos cargando cada vez más costos. Adelante. En consecuencia, tenemos que hoy en los sistemas colombianos solo se destina entre el 85%, que es el caso de Transmilenio, que fue el mejor estructurado, y el 68%, que es el caso de Bucaramanga, a la operación de transporte. Solo el 68% de los ingresos por tarifa se destinan al pago de los conductores, de los operadores, al pago del combustible, a los insumos, al mantenimiento, a lo que es operación de transporte. Esto resulta claramente absurdo. Adelante. Y además, adelante. De las razones por las cuales estos costos son tan altos es porque no hemos entendido que cuando el país toma una decisión macroeconómica de retirar un subsidio al diésel comercial, nosotros en Colombia le llamamos ACPM, ustedes le llaman acá al diésel que se utiliza, al combustible comercial, el diésel, se decidió retirar el subsidio que se tenía, y casi que el valor está al mismo precio de la gasolina. Ustedes ven el comportamiento en los últimos 10 años del precio de la gasolina, del diésel, y ven el comportamiento, y esto está claramente asociado a los costos, porque la remuneración de los operadores está ajustado de acuerdo con el comportamiento de los insumos. Segunda razón de este problema es que los ingresos, que además de que los costos son mayores a los esperados, los ingresos son menores a los esperados. Los ingresos representados por pasajeros movilizados. Ven ustedes este cuadro donde encuentran lo que son las demandas proyectadas en los diseños operacionales iniciales, en los diseños conceptuales, en la realidad. Salvo el caso de Bogotá, que es víctima de su propio éxito, todos los sistemas no superan ni el 50% de la demanda esperada, excepto el caso de Pereira, que escasamente llega al 70% de la demanda esperada. Esto resulta en menores ingresos. Preguntarán por qué sucede esto. Pues hay múltiples factores. Claramente han reconocido ya incluso los estructuradores que hubo unas imprecisiones en los estudios iniciales. Generalmente los estructuradores tienen un alto riesgo de equivocarse, porque quien realmente tiene conocimiento de la operación en el territorio de transporte son los mismos transportistas y no los estructuradores conceptuales. No creamos en principio sistemas integrados, ha habido un gran crecimiento de la motorización, un crecimiento de la informalidad y la legalidad, que ya vamos a hablar de eso, una falta de integración con el transporte suburbano, baja calidad del servicio y barreras de acceso en medios de transporte. Problema 3 es, todos estos dos problemas se ven agravados porque la pérdida de demanda es un fenómeno constante en Colombia. Ello dificulta la aplicación del principio de sostenibilidad financiera en los sistemas, es decir, si estuviéramos entrando en una era optimista de pensar que con mejorar con el tiempo y con el crecimiento de la cobertura de los sistemas vamos a recuperar demanda, posiblemente esto no va a ser de esta manera. Ya vamos a ver por qué. Adelante. Primero, tenemos en Colombia un fenómeno que posiblemente no lo vive México de manera tan crítica como Colombia, y nosotros tenemos un crecimiento explosivo de la motorización, de la venta de motocicletas en Colombia, y se da porque tenemos una cantidad de
2010, dijo que Colombia en el 2015 tendría más motocicletas que automóviles. Esa meta que estaba proyectada para el 2015 se cumplió en el 2011. ¿Cuál es el problema? Que la motocicleta es supremamente económica. Vemos aquí un cuadro de lo que podría ser el valor promedio de utilización de un sistema para 60 viajes, alcanza $54, ese sería lo que destinaría una persona para su movilización en el sistema. Y la cuota de financiación de una motocicleta hoy está cerca de $90. Entonces es casi un mal negocio utilizar el transporte público. Adelante. El segundo gran problema que tenemos relacionado con la demanda es que en Colombia los servicios irregulares son una fuerte competencia en los sistemas BRT. Sé que es un problema que también vive México y a nosotros se nos ha convertido en un dolor de cabeza. Ustedes ven en esta diapositiva los servicios irregulares en todos sus colores y sabores. El llamado mototaxismo colombiano, que es el uso de una motocicleta y un pasajero atrás. El famoso bicitaxi en la parte derecha, que es un triciclo impulsado por una bicicleta. Los servicios especiales o discrecionales, o una gran competencia hoy en día que son los vehículos particulares, lo que llamamos propiamente la piratería. Adelante. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué los irregulares logran competir con el servicio moderno de los BRT y los sistemas integrados de transporte? Porque la realidad hoy en Colombia es que a pesar de tener BRT y sistemas integrados, la informalidad y la ilegalidad, lejos de disminuir, ha crecido. La pregunta que nos hacemos, adelante. ¿Logran competir con nosotros con precio, con calidad, con accesibilidad, con cobertura? Adelante. ¿Por qué logran competir? 4 razones muy rápidas para ir terminando. Primero, hemos encontrado que en los diseños, en los momentos de las estructuraciones de nuestros sistemas, esos nuevos diseños operacionales paradójicamente han reducido la cobertura de los sistemas. Les pongo el caso de la ciudad de Cali, Metro Cali, como es conocido popularmente el sistema Conmigo de Cali. Es un sistema que fue contemplado como BRT, pero con una cobertura del 98% de la ciudad y que tendría una operación troncal y no troncal. El sistema de Cali lleva un 95% de implementación en su cobertura, es decir, ya está de alguna manera avanzado el tema de cobertura, pero no avanza, no logra pasar del 50% de la demanda esperada. Entonces algo está sucediendo, alguien se está llevando esa demanda. ¿Qué ha sucedido? Que los sistemas integrados de transporte han suprimido servicios existentes bajo criterios de eficiencia. Los estructuradores creen que el mayor valor es optimizar, es hacer recorridos únicamente eficientes y a veces dejan zonas de la ciudad sin cobertura. La sobrevaloración de la trompalimentación, esto es una enfermedad de los estructuradores técnicos colombianos, ha aumentado los tiempos de viaje. Creemos que todo debe ser trompalimentado, es decir, que nuestros pasajeros, porque sí van a transportar de un a otro, pero sencillamente porque creemos que hay mayor optimización. Y buscando mayor velocidad, a veces aumenta la distancia entre paradas. Es decir, queremos acercar demasiado el sistema BRT y la operación regular a los rasgos del metro. Adelante. Segundo, esto es una lección que no aprendimos a cabalidad del caso de Transantiago. La información sobre los cambios de servicio no son suficientes. La información no es suficiente. Se inicia la operación sin señalética, sin mapas de instalaciones ni paraderos, sabiendo que nuestros pasajeros llevan toda la vida utilizando el servicio de manera empírica y queremos que cambie en cuestión de 1, de 2, de 6 meses su hábito. Y el mayor esfuerzo en difusión se hace en medios de acceso restringido. Entonces, en lugares donde las condiciones socioeconómicas a duras penas dan para el acceso a tecnología, creemos que nuestros pasajeros van a tener la facilidad de acceder a una aplicación en un teléfono inteligente o acceder a una página web para consultar el nuevo recorrido. Adelante. Además, los bajos ingresos no permiten hacer las inversiones para garantizar calidad. Es decir, si los costos son muy altos, si no hay suficientes ingresos, pero los transportadores no pueden incorporar la totalidad de la flota y el problema de los problemas de calidad. Adelante. Y el cuarto, que es uno de los problemas más preocupantes, que es una gran colombiana. La definición de los medios de pago generó en Colombia un problema de accesibilidad. Nosotros cometimos el error estructural y grave de eliminar el pago en efectivo de la operación no troncal. Es decir, cuando decidimos llevar los alimentadores a la periferia y los buses regulares a la periferia, adoptamos un sistema exclusivo de prepago. ¿Eso qué hizo? Trasladó el problema de la accesibilidad del bus a una red de recarga que nunca va a ser suficiente y no va a tener la misma cobertura que tiene el bus. El caso de una ciudad como Bogotá
considerado el transporte público con 16 vehículos. Nunca va a tener una red de 16.000 puntos de pago, una red de recarga. Esto, ya para terminar, se ve reflejado en dos problemas que ven ustedes en las dos fotografías. Ven una venta informal de tarjetas del sistema de Ramos en Pereira, en la zona de periferia donde hay alimentación. Los pasajeros solo pueden ingresar al alimentador validando con su tarjeta. Lo que sucede es que la persona que sale a las 5 de la mañana encuentra una panadería o el punto de recarga abierto, y lo que ha hecho el mercado es crear unos puntos de recarga y de venta informales. O lo que hacen es que por ahí entra la informalidad. Es decir, donde antes no teníamos el servicio de bus, ahora lo que no tenemos es el punto de recarga. Entonces, lecciones sobre la crisis, y ya por eso termino. Adelante. El mensaje que le queremos traer desde Colombia, desde alguien que ha trabajado del lado de los transportistas durante varios años, porque créanme que esto todavía no ha sido reconocido plenamente por las autoridades nacionales y locales, es que los sistemas de transporte público con calidad y accesibilidad para todos no se financian únicamente con tarifas. Es decir, llevar a la tarifa inversiones que están al cargo del gobierno, como el funcionamiento de las autoridades, como la infraestructura, es un error, una sobrevaloración que se paga muy caro. Después de volver es muy complejo. Hoy Colombia está reconociendo el error y está empezando a destinar recursos públicos para desafectar esos gastos a la infraestructura. La segunda lección es un error considerar que los pasajeros en las ciudades latinoamericanas son clientes cautivos, que los tenemos ahí que están esperando nuestro servicio de transporte. ¿Por qué? Porque cada barrera física o económica que nosotros creemos en el proceso de modernización del transporte público aumenta el riesgo de que perdamos ese pasajero para siempre. O lo perdemos por el servicio irregular o lo perdemos por la compra de motocicleta. Y es un pasajero que nunca regresa al transporte público. Jamás regresa. Las autoridades tranquilos, nos dicen en Colombia, tranquilos que los usuarios, los pasajeros se adaptan. Yo digo, claro, se adaptan, compran todo. Así se adaptan. La transformación del transporte requiere tanto del cambio de los transportistas, pero lo que más requiere es una transformación profunda de las autoridades. Hoy estamos viviendo que todos nuestros sistemas están afectos a una altísima sensibilidad política. Es decir, los transportistas han hecho inversiones, se han transformado, han modificado sus modelos de negocio, pero infortunadamente las autoridades locales siguen inmersas en este rollo político que no les permite planear, gestionar los problemas de una manera técnica y resolver los problemas ambientales. Y ahí aterrizamos en la penúltima lección, y es que, por favor, aprendan de Colombia. No reconocer las fallas aquí aún incrementa gravemente los problemas. Nosotros llevamos 7 años tratando de convencer al gobierno nacional y a las autoridades locales que cometimos errores en la estructuración de los sistemas. Ahora lo están aceptando. Hasta hace tal vez 2 años iniciamos un proceso de desgaste político muy alto, llevándolo al más alto nivel de control político. Los problemas de esta política pública hasta ahora están reconociendo los problemas. La pregunta es si tardarán 6 años más en tomar decisiones audaces sobre ello. Y ya, la última, adelante. La última es no corregir a tiempo puede llevar al fracaso total de los proyectos, y además a una pérdida de confianza que es muy grave. Y es una falta de confianza, una pérdida de confianza de los usuarios en el transporte público.
en este Congreso Internacional de la AMTM. Es un honor estar nuevamente con ustedes y cada vez un gustazo ver la concurrencia de gente joven, estudiantes en este foro. Por favor. Hace un año platicábamos de lo que era el proyecto de la línea 5 de Metrobús. Hoy venimos a presentarles lo que es una realidad, la operación de la línea 5, por favor, y lo que implicó. Por primera vez en la ciudad se pone en práctica el concepto de calle completa, una intervención que llevó la Ciudad de México de fachada a fachada en una realidad muy importante que es el eje 3 Oriente. Por favor. Aquí podemos observar lo que era uno de estos tramos de este corredor en la parte superior y cómo luce después de la intervención que se hizo en esta terminal, corresponde al Río de los Remedios. Otro de los puntos es, se muestra en esta fotografía cómo lucía una zona importante de esta avenida, la parte de la cabecera de remate al norte, antes de la intervención, abandonada, llena de basura, con problemas de seguridad, y el cambio cualitativo después de la intervención que se hizo por parte de Metrobús. En esta otra es un ejemplo de cómo lucía en la parte superior estacionamientos irregulares de vehículos sobre las banquetas en ambos lados de la calle y cómo luce después de la intervención, donde se repararon todas las banquetas, se ampliaron en algunos de los casos, se mejoró todo el pavimento y se señalizó claramente la circulación de los vehículos. Por favor, la parte de los espacios públicos, de las áreas verdes, también fue sujeta de una intervención muy importante. Se restablecieron todos los sistemas de riego, se rejardinaron los 10 kilómetros del corredor y se colocó nuevo alumbrado y nuevo balizamiento y señalización en las partes públicas de esta importante zona. Igualmente, así era como se veía en la parte superior la vialidad, este estacionamiento irregular. Vemos en el extremo inferior izquierdo bicicleta en sentido contrario, en una situación peligrosa. Dentro de este concepto de calle completa se incorporó una ciclopista en cada uno de los lados de la vialidad y mejora sustancialmente la vista y la movilidad, no solo para Metrobús y ciclistas, sino en general para el transporte privado. Una muestra adicional, la parte superior de cómo lucía la vialidad, la parte inferior de lo que hoy es Metrobús, señalización clara, contundente, semáforos todos intervenidos con un mejoramiento y una centralización desde los sistemas de seguridad pública y la dirección de tránsito. Se controla todo el paso de Metrobús y el paso vehicular en general. Por favor, y bueno, vemos en la parte superior el que hoy es el patio, uno de los patios de encierro más dignos que tiene la ciudad, como lucía, grafiteado, abandonado e inseguro, y hoy como se muestra con instalaciones de primer mundo. Por favor. Estacionamiento irregular, es un eje vial, no obstante eso prevalecía el estacionamiento en batería irregular, invadiendo banquetas y corredor, y como se muestra hoy en día. Una imagen adicional de lo que era antes y de lo que es hoy. Por favor, la siguiente. Y en cuanto al transporte, la parte irregular, el
transporte, microbuses que circulaban anteriormente, paradas irregulares en cualquier parte, y hoy la posibilidad de accesibilidad para personas con discapacidad, mujeres con carriola, transportando a sus bebés, otro cambio cualitativo para mejorar la calidad de vida de dos importantes delegaciones, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, y más de 50 colonias colindantes con el corredor. Por favor. Y lo más relevante en cuanto a Metrobús corresponde,